e pensé que no voló mi certitud por la futura, la esperanza que si puede tocar, si puede aceptar, si puede pasar de otro de problemático. Me que sé que piense que en el mundo, si mi pena está pasado, si me más fácil, en mi vida es mucho, si en el instante un aceptar de ejemplo perché una comunicazione avec Deus e che mi Deus che mi dice che solo che non aveva la choice ma certitudine che Deus no la Santa María que no aveva mi vida una otra dirección por no la legislación o por un gobierno o la justicia, pero solo que sí es justo. Que me dice que mi tocar de la posición es muy difícil, que muy otro porque si piensa que en el mundo un humano en la futura de la Pachamama es un ejemplo que dona mi vida por de en sí no tocar la sombrero o la volo de voce de ser mucho. Me que sé que per me por aceptar que no había en la vida del mucho sombrero, del mucho iluminado, me que même uno que pe por la concesión de la conciencia pasado de uno del otro del uno del otro del uno del otro c'est realmente una conciencia que me fa una 36 porque dice por comprender la realización de cómo debe volo, cómo debe se pose en la tocar la posición por la conciencia il faut volo no plena il faut volo tocar el tiempo me si me ave la terror de ma reglemente
un aggiustamento e si me cosa per me giuste e non voglio essere giudice for mucho. Una differenza che è molto importante come una persona che per me explica la pianza, explica si ragiona, ma non deve o puede totalità for mucho. Me ma salvidad en la realización que cuando que me confesó en Dios, en una Santa María, en mucho ángel, que me con de nada. Es que uno del mundo ave la conciencia que no esté uno e che ne per me volo uno. E perché? Me in el cielo, in la nouvelle, in la spatial, che ave molto, e che non arriva a toccare la mucho y que se vraiment que sé que si me precipitar yo por tocar mucho corazón de los otros, sino por una segundo tocar corazón porque la pena perché sé che è il tempo che Pachamama o che l'hombre che non la ve. E no sé otro que me faz o come possibilità che pas. Me che faz o no faz. La realidad sé que otro, mucho otro. Sé por qué que no avevo la salvita de malfamilia, la salvita del mi corazón, la salvita del mi pico de corazón, por mí en la sombrero. E non voglio illuminare perché si você illuminare per me che prefiero que dice en mí la vida que ave este otro y que si ahora usan muy otro sé que puede o que puede que faz, que puede que pasado, que puede. Es una mucho importante para la construcción de la conciencia. Es que en el mundo, o es con la Pachamama, o es con un hombre, o es que le chicos en chicas, que posibilidad de aceptar. Toda la vida, por mí, vela que
por la tradición, que es la mucho simplicidad por el hombre, que pueda tocar la crítica o el judgment, que mucho beneficia por piensa otro. Cuando otro que piensa otro, o totalmente que mucho simplicidad. Que amo, come se amo, porque amo, que volo cuando si piensa que como ave puede totalmente mala vida, no aceptar tocar mal corazón, tocar mal familia, tocar el ejemplo, y que mucho fotografío otro se posa con días. A ver la realización que no puede una días que toca. Me come en el pico del mundo, sabe que unos días de no pasado otro mucho tiempo. Que la verdad que dice o que no se dice, un instante que se verá, que se vida y que se viva. Ahora esperanza que se dice que no la raza, que no que esté muy cauchico volo, porque es que me voló mi corazón, me voló mi familia, o pena totalmente la vida, que voló pasado la futura, mucho a veces o faz. Si se habla en español, si es que una francesa, cuando dicen francesa, como se pasado del mes 5 año que pasado, a la mucha grande la critico, la voz que no volo, es que me toca mucho, porque Anave explicar, Anave aceptar, no lo vola judgment, y no volo pasado ma corazón que una grande traición. Porque me solo que dice que si te habla por mí que la traición es que que dice, o es que se me que vos por tú, porque te dice que una soy muy bien, y que se me que la realidad que es mucho otro.
apenas pasado, de la explicación del 2 años pasado, que como repasado, come faz por no haber la expresión en albia, me que en el corazón que si no pe habla que en una ave una corazón, si no que volo aceptar pasado del